Hola a todos, estamos listos para comenzar. Una nota solamente para decirles que tenemos interpretación simultánea hacia el español, al portugués y al inglés. Así que si quieren escuchar alguno de estos idiomas, solo hagan clic en el icono de interpretación, seleccionen español o portugués y también seleccionen inglés si es que desean escuchar esto en inglés. Buenos días a todos. Para los que estén interesados, tenemos traducción el día de hoy de nuestro foro. Para acceder a la interpretación, pueden ir al icono de interpretación abajo, escoger el idioma español o portugués. Muchas gracias. Como siempre, avísenos por el chat si tienen algún problema técnico. Solamente quiero recordarles que estamos grabando esta webinar. Y les recordamos también que si tienen alguna pregunta o algún problema técnico, por favor, déjenoslo saber en el chat y le atendremos de esta manera. I would also like to remind you that we are recording this. Muy bien. Buenas tardes, buenos días a todos, según donde estén, y bienvenidos a esta conversación de transición justa con nuestros invitados de hoy, en donde vamos a ver gobernanza y finanza. En particular, ¿qué se necesita para implementar programas de transición justa con éxito? Rápidamente, yo soy Virginia Miller, soy directora de proyectos en gobierno y política en Climate Group. Hoy estamos aquí para realmente generar puentes para una transición justa. Queremos aprender también de los actores clave, quienes van a compartir soluciones prácticas con nosotros y van a cubrir lecciones de la gobernanza de transición justa en la India, la Unión Europea y Argentina. Vamos a ver el programa. Disponemos de 90 minutos juntos y pronto cederé la palabra a mi colega Farial Gohar, que es directora de proyectos del Grupo de Trabajo para la Transición Justa, y ella les va a hablar más del proyecto y la iniciativa que llevamos a cabo en colaboración con el gobierno escocés. Luego dialogaremos con nuestros brillantes ponentes, el señor Ajay Rastogi, la señora Balbina Glusa y el señor Enrique Maurtúa, a quienes presentaré debidamente más adelante, y quienes aportarán diversas perspectivas sobre la gobernanza y la financiación de la transición justa. Si al final del seminario web responderemos a las preguntas de los asistentes y concluiremos. Gracias nuevamente por estar aquí. Nos alegra mucho que estén aquí con nosotros hoy. Pero antes de comenzar, bueno, quiero arrancar un poco para romper el hielo. Entonces, traten de contestar las siguientes preguntas, como, por ejemplo, coloquen su nombre, el gobierno, nos gusta saber quiénes son, de dónde vienen. Tenemos una razón por la cual les interesa la transición justa. Mientras la gente va escribiendo y nos va contando, voy a dejarles un tiempo. Por ahora voy a ver el chat, a ver qué me encuentro. Oh, hay mucha timidez. Bueno, comenzaré yo entonces. Me parece que el concepto de transición justa es sumamente interesante porque para mí realmente se trata de no cometer los mismos errores con esta transición y transformación tan increíble que tratamos de hacer para llegar a convertirnos o llegar a cero emisiones. Mientras, los dejo con mi colega Farial, a quien invito para presentar el grupo de trabajo para una transición justa y quien proporcionará información de contexto sobre por qué estamos aquí hoy. Farial, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Virginia. Espero que me puedan escuchar bien. Así es. Muy bien, gracias. Buenos días y buenas tardes, estimados colegas y distinguidos oradores invitados. Me llamo Farial Gohar y soy directora de proyectos de la coalición Under 2 del Climate Group. En nombre de la coalición Under 2 les doy la bienvenida a nuestro foro entre pares. Empezaré dándoles una breve visión general del proyecto y del progreso que hemos hecho en el grupo de trabajo de transición justa hasta ahora. Como dijo Virginia antes, el Grupo de Trabajo para una Transición Justa es una asociación entre el gobierno escocés y el Climate Group como secretaría de la coalición Under 2. Y a través de este proyecto hemos creado un grupo de trabajo para la transición justa, formado por estados de todo el mundo y gobiernos regionales para orientar y tomar acciones colectivas
relacionados con la transición justa. Actualmente estamos en la segunda parte del proyecto que comenzó en septiembre del año pasado. Y aquí realmente me gustaría agradecer a todos los gobiernos que se han unido y que han contribuido de manera importante a la encuesta que compartimos con ustedes. En base a sus respuestas hemos diseñado varias actividades para la fase actual del proyecto, así que gracias por haber participado. Ahora, con respecto a la parte geográfica de este grupo de trabajo, estoy muy contenta de poder decir que actualmente el grupo que trabajo está compuesto por 18 estados y gobiernos regionales activos. Y como pueden ver en pantalla, en la primera fase tuvimos personas de todas partes del mundo que fueron muy activos durante el proyecto y recientemente, como respuesta a la encuesta, se nos han unido 8 gobiernos estatales más. Como pueden ver en pantalla, tenemos una buena mezcla de gobiernos que vienen del norte global y del sur global y que representan a casi todas las regiones, incluyendo Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África y Asia. Aquí me gustaría compartir algunos aspectos destacados de la primera fase, en la que conseguimos muchos logros. Hicimos unas actividades increíbles. En primer lugar, reclutamos a 20 gobiernos de toda la coalición Under Two. Hicimos 20 entrevistas para comprender sus perspectivas y su posicionamiento con respecto a esta perspectiva. En base a esto, publicamos un análisis, luego organizamos un taller y co-creamos los principios de transición justa para los estados y gobiernos regionales y por último publicamos 3 estudios de caso sobre buenas prácticas entre los miembros de Under Two. Estoy segura de que ya hemos compartido estos recursos con ustedes, están disponibles en la página web de nuestro proyecto también, pero los vamos a compartir nuevamente por si desean consultarlos en su tiempo libre. En la fase actual del proyecto nos estamos enfocando primero tenemos que ampliar el grupo de trabajo, así que hemos llamado a más gobiernos para que se unan a este grupo de trabajo y como dije antes, logramos que se unieran más gobiernos y ahora la fuerza de trabajo está muy, muy fuerte. Tenemos 19 gobiernos trabajando con nosotros. Segundo, nos queremos enfocar en entender el posicionamiento actual de los distintos estados con respecto a la transición justa. Estamos muy agradecidos con todos los gobiernos que han contribuido a esto y en base a sus comentarios hemos desarrollado las actividades del proyecto. Por ejemplo, nos estamos enfocando en proporcionar apoyo de calidad, aprendizaje entre pares. Tenemos una lista de lectura que incluye 10 lecturas principales y ojalá la siguiente semana podamos diseminar esto entre los miembros de la coalición. También nos estamos enfocando en entregar esta serie, a esta serie le llamamos Escuchemos a los expertos. Es una serie que comenzamos el año pasado en diciembre, en donde desde ya comenzamos a tener conversaciones con algunos gobiernos subnacionales. Queremos recomenzar este año nuevamente. De hecho, estamos recomenzando con esto en este foro entre pares, en realidad. Y tenemos este nuevo tema en el cual enfocarnos durante el foro entre pares. Así que estén pendientes de recibir más invitaciones. Vamos a trabajar con los gobiernos en estudios de caso. Tengo una solicitud para todos ustedes. Si tienen alguna buena historia, iniciativa o plan o proyecto que quieran compartir con los miembros de Under Two, nos gustaría invitarles realmente a participar en la creación de un estudio de caso con nosotros y si están interesados me pueden contactar directamente a mí o a uno de los responsables regionales de participación con los que ya estén en contacto. Estaremos encantados de trabajar con ustedes en un estudio de caso. Creo que eso es todo lo que tengo de mi lado. Muchísimas gracias. Ahora cedo la palabra a Virginia para que podamos pasar al debate, ya que hoy tenemos unos invitados muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Adelante, Virginia. Muchísimas gracias, Farial, por esa presentación tan maravillosa al proyecto y a las actividades que están por venir. Antes de presentar a nuestros invitados, tenemos unos comentarios fantásticos en el chat. Veo gente de
Alemania, Brasil, Canadá, Sudáfrica. Qué bueno ver, qué bueno leer que la gente que está conectada con nosotros hoy está trabajando en esto como parte de su trabajo del día al día. Veo que Pablo dice que el interés en la transición justa está efectivamente impulsada para tener un mejor mundo, un mundo más justo para todos. Eso me parece encantador. Pasemos entonces a conocer a nuestros invitados de hoy. Primero voy a presentarlos de una manera más formal. Comencemos con el señor Ajay Kumar Rastogi. Él es presidente del Grupo de Trabajo para una Transición Justa y Sostenible y de la misión de hidrógeno verde del gobierno de Jharkhand en la India. De hecho, es la primera de este tipo en su país, así que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros hoy. Revisemos nuestro audio, señor Rastogi. Aquí estoy, ¿me pueden escuchar bien? Lo escuchamos bien, muchas gracias. Muy bien. También tenemos a la señora Balbina Glusa, coordinadora de la Plataforma de Transición Justa de la Comisión Europea. Tiene más de 20 años de experiencia en asuntos de la Unión Europea, transición justa, servicios de política de la Comisión Europea. Balbina, probemos nuevamente el sonido. Hola, muchísimas gracias, Virginia. Buenas tardes a todos los participantes. Gracias a ti. Te escuchamos muy bien. Por último, tenemos a Enrique Maurdúa, que en la actualidad es asesor principal de la Stockton Diplomacy para América Latina y el Caribe. Es experto en negociaciones climáticas y dirigió durante muchos años la ONG argentina PARN en materia de política climática y energética a nivel nacional. Hola Enrique, gracias por estar aquí. Hola Virginia, un placer conocerte y estar aquí con todos. Perfecto, muy bien, comencemos. Solo para que sepan, no tenemos diapositivas ni presentaciones hoy, solamente nos vamos a enfocar en la conversación. Vamos entonces a quitar las diapositivas. Perfecto. Quería comenzar con un par de preguntas como para explicar el contexto. Quisiera empezar con una serie de preguntas para todos en cuanto a la gobernanza. Nos gustaría explorar juntos qué tipo de sistemas de gobernanza promueven transiciones verdes justas en términos de acuerdos institucionales, capacidades de las instituciones públicas, apertura de los procesos de toma de decisiones, elaboración de política, etcétera. Y en lo que respecta a la movilización de recursos para las transiciones justas, nos interesa saber más sobre qué funciona mejor para los planes de inversión, para las oportunidades de financiación, las decisiones presupuestarias públicas y políticas fiscales sostenibles. Muy bien, entonces es la misma pregunta para todos. Comencemos con Ajay. ¿Te parece? Ajay, ¿puedes presentarnos cuál es el enfoque de tu gobierno para la transición justa? Buenas tardes desde la India. Sí, claro. Primero que nada, es importante estar para nosotros en esta llamada. Desde la perspectiva de India y Jharkhand, todos los combustibles fósiles han estado energizando a la India. Nuestra dependencia es mucho más grande que cualquier otra parte del mundo. En especial en la región de Jharkhand, 96% de nuestra energía viene de combustibles fósiles. Deme un minuto, por favor. No te preocupes. Estaba buscando aquí los idiomas, un momento, yo debo estar en inglés. Ajá, perfecto. Cuando comenzamos a trabajar hacia el cero neto, nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar una estrategia para alejarnos de los combustibles fósiles. Y bueno, la dependencia de nuestra ciudad es mucho más grande, incluso en comparación con todo el India. 90% de nuestra mezcla viene de carbón. Entonces, incluso nuestra dependencia es mayor. Tres cuartas partes de mi estado produce carbón. Y
proporcionamos al 30% de carbón al resto del país. Entonces, cuando migremos a una economía libre de combustibles fósiles, esto va a tener un impacto en el ecosistema y necesitamos que verla y trabajar sobre la interdependencia del carbón. Por lo que hemos estado desarrollando en mi estado, tenemos una gran cantidad de industrias que consumen. Entonces, en general, el ecosistema que está ahí está consumiendo combustibles fósiles, bien sea como carbono o carbón u otro tipo. Ahora, hay que ver cómo nos vamos a encargar del estilo de vida, de la forma de vida, porque la dependencia es muy, muy grande en este momento. Tenemos que cuidar los medios de vida de las personas. 40% de nuestros ingresos vienen de los combustibles fósiles, así que pueden comprender que la dependencia es mucho mayor en nuestro país, así que tenemos que planificar una nueva economía de desarrollo. Ahora, hay que ver cómo lo hacemos, porque no se trata de 1 año o 2 años, es una estrategia, tenemos que tener una estrategia a muy largo plazo para poder hacerlo y ver cómo podemos crear un nuevo ecosistema con una menor dependencia de combustibles fósiles. Por otro lado, cuando estas compañías producen o generan combustibles fósiles, cuando ellos cambien su forma de negocio desde combustibles fósiles a no fósiles, tendremos muchísimas actividades de responsabilidad civil. Por ejemplo, se van a encargar de una gran cantidad de actividades de bienestar. Entonces, ¿desde dónde, a partir de dónde vamos a comenzar a obtener recursos para encargarnos del bienestar de las personas? Cosa que estas compañías hacían anteriormente. Ese es otro punto que tomar en cuenta. Por último, una vez que logremos el cero neto para nuestro país, tenemos que tener una estrategia de cero neto para nuestro estado. ¿Cómo descarbonizamos a la industria? Porque simplemente hacer el cambio no va a funcionar. Simplemente dejar de utilizar combustibles fósiles no es algo que va a funcionar por nuestra gran dependencia. Entonces, para poder apoyar bien a todos, creamos esta fuerza de trabajo para generar estrategias y finalmente también para buscar fondos, porque la gran pregunta es, ya, ¿de dónde va a venir el dinero si dejamos, ¿no?, de producir combustibles fósiles? Entonces, ¿cómo suplimos esta entrada y cómo podemos complementar esta pérdida? ¿Qué tipo de nuevo desarrollo económico será posible? Esa es la estrategia y por eso es que nuestro estado creó este grupo de trabajo y estamos pues trabajando en ello. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchísimas gracias por compartir información acerca de cómo o lo importante que es el carbón en su región. Es definitivamente importante, es un buen contexto. Balbina, sería la misma pregunta. ¿Puedes, por favor, presentar el enfoque de tu organización? Bueno, en este caso sería el gobierno porque eres de la Comisión Europea, pero ¿cómo llegan a la transición justa? ¿Cómo la enfocan? ¿Cómo la ven? Muchísimas gracias, Virginia. También saludos a todos desde Europa, desde esta esquina de nuestro planeta al cual estamos tratando de sanar. Me gustaría añadir quizás un par de cosas para explicar un poco la Comisión Europea o cómo trabaja la Unión Europea hacia la neutralidad climática. Tenemos una estrategia que instalamos hace unos años, que forman los pilares de la estrategia, es la creación del Fondo para la Transición Justa. Esto tiene hasta el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea tiene más o menos casi 20 millones de euros y ofrece apoyo a los territorios de la Unión Europea más perjudicados. Tratamos de mitigar las consecuencias de este proceso en general en la Unión Europea, pero este realmente tiene
el objetivo de ayudar a estas regiones más impactadas. Entonces, ¿para qué está el fondo? ¿Cómo trabaja el fondo? En la primera pregunta, bueno, tenemos muchísimas actividades que pudiéramos apoyar en estas regiones para que estas aprovechen el máximo el apoyo disponible. Y para ello, la Unión Europea mapeado todas las industrias que contaminan más. Tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes. Estamos trabajando en investigación, desarrollo, rehabilitación ambiental de los lugares más contaminados. Estamos trabajando en energía limpia, ayuda a la transición, todas en distintas áreas que además están incluidas en la regulación que gobierna la transición justa. Hoy en día estas regiones son más activas, participan más y para facilitar su acceso a este fondo, la Comisión Europea ha creado la plataforma de transición justa, que es un enfoque muy particular porque lo creamos en el 2020 desde cero, la verdad, y ha sido creada específicamente a todos nuestros sectores de interés. A través de esta plataforma tienen un mejor y más fácil acceso a cualquier tipo de ayuda, financiamiento, y ahí también organizamos ayuda técnica en cada uno de los lugares, enviamos a nuestros expertos a cada una de las regiones, tienen personas, tienen autoridades regionales en cursos de fortalecimiento de capacidades, se ha hecho movilización de diferentes stakeholders. Bueno, según los distintos tipos de solicitudes de cada región. También en esta plataforma proporcionamos apoyo para las personas que quieren participar en distintos grupos de trabajo, en distintos sectores, por ejemplo, para cemento, construcción, hay personas con diferentes conocimientos, diferente experiencia, de sindicatos, el mundo de la academia, compañías, negocios distintos, ONGs. Simplemente a través de la plataforma logramos reunirlos para que puedan conversar y hablar de la siguiente fase de implementación, cómo hacerlo bien, cuáles son las preocupaciones, incluso las recomendaciones de las distintas autoridades regionales. También 2 veces al año organizamos conferencias de la plataforma de la transición justa, así que cualquier persona que esté interesada en la transición justa puede participar. Se dan en Bruselas, pero se transmiten, pueden registrarse y darle seguimiento. El siguiente será en abril, me parece que del 6 al 19, y ahí hablamos a nivel de Unión Europea, todo tipo de cosas relacionadas con la transición justa dentro de la Unión Europea. Deberíamos tener alrededor de 1000 participantes de todas las regiones involucradas en la plataforma de transición justa. Tenemos más actividades, campañas de información y también recolectamos información y todo lo que tenemos lo publicamos en la página web de la plataforma de la transición justa. Solamente coloquen Just Transition Platform y llegarán a nuestra página web, en donde realmente hay gran cantidad de conocimiento publicado, muchos estudios de caso y un mapa incluso para que puedan tener acceso directo a un territorio que les interese. Y bueno, hay más también. Ya, gracias, Balbina. De hecho, vas a poder hablar más de tus iniciativas de todas maneras, no te preocupes. Me parece sumamente interesante cuando hablaste de establecer programas para efectivamente fortalecer capacidades, cambiar capacidades. um, Esto es algo que también nos interesa como coalición. De hecho, tendremos una sesión al respecto.
en un mes, más o menos. Esto es algo que claramente es cada vez más importante a medida que seguimos trabajando. Pasemos entonces a Enrique. Hola Enrique, nuevamente es la misma pregunta, básicamente que des tu punto de vista, el enfoque de tu gobierno con respecto a la transición justa, la gobernanza de este tema. Esta vez vamos a escuchar de Argentina o de Latinoamérica. Adelante. Muchísimas gracias, Virginia, y nuevamente gracias por la presentación y gracias por la invitación a este evento. Argentina es un país bastante grande dentro de Latinoamérica, es una economía de G20 y es un país que tiene una gran diversidad de fuentes y recursos. Por consiguiente, tiene una matriz de emisiones muy diversificada. Por supuesto, muchos de nosotros sabemos de Argentina con respecto a bosques, granjas y distintos aspectos de todo lo que puede producir la tierra. Y en el inventario de gases de efecto invernaderos, esto se convirtió. Espera un segundo, que me he perdido, me está pidiendo que confirme el idioma. Bien, bien. Les decía que Argentina produce gran cantidad de alimentos y recursos naturales que están muy relacionados con el ingreso principal económico del país. Y por supuesto eso se traduce a cuál es la situación del país con respecto a qué sectores son más vulnerables, qué sectores son más poderosos con respecto a las decisiones económicas. En este momento no podemos olvidarnos de que el gobierno acaba de cambiar justo hace un mes, bueno, dos. Y esto es algo que obviamente va a cambiarnos mucho, quizás va a generar distintas perspectivas o quizás cambie todo lo que voy a decirles en este momento, porque, bueno, se están pasando o proponiendo distintas leyes en las cuales nosotros estábamos en conversaciones hasta el año pasado. El gobierno actual es muy distinto en sus enfoques en comparación con el anterior, así que tenemos que esperar y ver ah, ¿cuál será el enfoque del gobierno actual al respecto de este tema? Habiendo dicho eso, es importante decir que la transición justa es algo que siempre estuvo presente en los sindicatos cuando se hablaba de clima y ambiente. Argentina es un país en donde hay bastantes sindicatos, son asociaciones grandes, importantes en distintos sectores. Y eso también genera una dinámica distinta con respecto a la relación entre trabajadores, dueños, gobiernos. Y es por eso que Argentina desde el 2018 fue parte de la iniciativa PAGE, la Asociación para la Acción sobre la Economía Verde, que de hecho incluía agencias de las Naciones Unidas, distintos sindicatos, la sociedad civil y el Ministerio del Ambiente. Entonces, las conversaciones con respecto a la transición justa están allí. No es importante decir, de hecho, que en Argentina y mucho en otros países también, no será muy distinto. La narrativa de la transición justa está limitada a eso, a la narrativa. De hecho, es algo que básicamente es un deseo, ¿no? Es algo que deberíamos tener, deberíamos hacer. Hay muchas conversaciones, hay muchas propuestas. La Organización Mundial del Trabajo ha tenido muy buena presencia y un rol muy respetado entre todos estos actores, lo cual es bastante positivo acá. Incluso cuando Argentina organizó la G20 en el 2018, hubo muchas conversaciones con respecto a la transición justa, la participación de los sindicatos y otros aspectos. Finalmente, durante la pandemia en el 2020-2021, trajo consigo muchas lecciones con respecto a
¿Cuál sería el impacto de la transición? Porque la transición se dio casi de un día para otro, fue bastante inmediata y el gobierno tuvo que reaccionar rápidamente con respecto a la asistencia social y ver cómo poder trabajar con los trabajadores que de hecho estaban quedándose sin trabajo y las industrias que también se veían paralizadas por la pandemia. Con lo cual, hay una gran cantidad de estudios y experiencias que se recolectaron de eso. Por supuesto, muchas pruebas y errores, pero se recolectó la información, se consideró para definir qué o cómo debería ser una transición justa. Hemos tenido la participación del sindicato, los sindicatos, el sector privado y el gobierno ha sido quien ha proporcionado el espacio para tratar de promover, generar distintas leyes e iniciativas que faciliten esta transición justa que necesitamos. Con respecto a Latinoamérica, el panorama es mucho mayor. Tenemos una diversidad aún mayor. Las situaciones también de cada país son distintas. En Latinoamérica es bastante fácil cuando hablamos de la transición justa. Es fácil hablar de carbón, de las minas, ¿no? Minas de carbón, de los trabajadores de las plantas energéticas y cómo se da esa interacción. Pero en Latinoamérica en particular tenemos que reconocer que tenemos gran cantidad de problemas con respecto al uso de la tierra. Entonces, ¿cómo van a evolucionar estas prácticas? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué va a pasar con la industria maderera? Que también tenemos que considerar, porque normalmente la transición justa es, bueno, tenemos que pensar en muchas cosas. Hay una gran cantidad que considera dentro del sector energético, porque bueno, es lo que es y es lo que normalmente tendemos a pensar. Pero además, en este caso, tenemos que abrirnos aún más y ser mucho más creativos, porque tenemos que pensar también en la industria del turismo, tenemos que pensar en la industria maderera, en las distintas granjas. ¿Cómo es que estos sectores van a poder evolucionar? En mi experiencia, esto es algo que no vemos al que se les dedica mucho tiempo en distintos gobiernos y regiones. Así que nosotros enfrentamos estos retos, porque sí, es un reto lidiar con la transición justa, en especial con la parte justa, ¿no? Porque para hacerla justa tienes que esforzarte mucho más y considerar muchos aspectos diferentes. Por supuesto, y la inversión adecuada de los recursos. Muchísimas gracias, Enrique. He estado tomando notas. Hay muchas cosas interesantes que creo que nos permite recordar muy bien todo lo que las consecuencias de la pandemia y cómo cambió tan rápido todo. Y la pregunta, por supuesto, es cómo podemos hacer las cosas para recuperar todas esas consecuencias. Me interesa mucho conocer más sobre la industria y el impacto precisamente que podría tener la industria en esta transición. Entonces, empecemos nuevamente una ronda brevemente para poder a pasar a una discusión con cada uno de ustedes. Hay otra pregunta que quisiera hacerles. Quizás podrían responderme en 1 o 2 minutos. En base a su experiencia, AJ, ¿cuál sería el factor de éxito más importante para una buena movilización para implementar esta transición en la región? Si, por supuesto, dejar de lado a los más vulnerables. ¿Cómo hacer que ello ocurra? Bueno, como les dije, sí me escuchan, ¿no? Sí, gracias. En mi estado tenemos producción de carbón, ¿no? Como les he dicho, y tenemos 70 años en los que se han dedicado a esta actividad. Y hay más de 100 minas de carbón que están funcionando, que están operando ahora, pero que tarde o temprano ellos van a tener que transicionar a una economía más limpia. Y ahora, estas áreas va a estar disponible. Y esta área
tienen mucha infraestructura. Tienen, por ejemplo, una red ferroviaria bastante buena y además no tienen problemas impositivos, tienen mucha libertad en términos impositivos. Han sido rehabilitadas de manera apropiada y si estas se rehabilitan de manera apropiada, pueden pasar a ser utilizadas para una nueva economía y empezar nuevos desarrollos y convertirse en realidad en un centro de desarrollo nuevo para el Estado. Como nuestro otro invitado ya lo mencionó, necesitamos saber cómo hacer que todo esto sea justo. Tenemos que llegar a un estado con una economía más verde, pero para crear este nuevo desarrollo económico necesitamos utilizar esta área de terreno con otro objetivo y tenemos que transformarla. Así que lo que estamos tratando de hacer ahora es que cada subunidad dentro del estado que tiene un desarrollo específico, por ejemplo, tenemos áreas industriales que no se basan en el carbón. Y entonces tenemos que identificar cuáles son qué tipo de actividades que no necesiten carbón o que no necesiten combustible fósil pueden ser desarrolladas. Felizmente hemos ya identificado algunas áreas que tienen mucho potencial y cómo podemos crear, por ejemplo, otras actividades utilizando energía hidroeléctrica, por ejemplo. Y luego tenemos que pensar también cómo podemos desarrollar estas instalaciones de manera que sean sostenibles en el tiempo. Porque recordemos que para desarrollar necesitamos una capacidad de electricidad determinada y si queremos convertir estas áreas en áreas productivas, necesitamos, por ejemplo, por supuesto, un consumo de energía alto para poder utilizar estas áreas en otro tipo de actividades. Entonces tenemos que definir cómo es que podemos hacer eso posible. ¿Cómo podemos desarrollar este tipo de ecosistema en esas áreas? En términos energéticos, por ejemplo, ya sabemos, como le digo, necesitamos un porcentaje de energía hidroeléctrica para esa región específica. Entonces, ¿qué tipo de nueva economía es posible en esas áreas? Tenemos que explorar cuáles son las opciones y tratar de hacer un esfuerzo específico para cada distrito. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de diseñar y de especificar cuáles son los perfiles para cada área. ¿Qué tipo de industria es la que vamos a generar en cada área? Entonces, yo creo que con este estímulo que vamos a dar a cada una de las regiones y a cada una de las áreas, vamos a poder desarrollar un nuevo ecosistema que no sea tan dependiente de los combustibles fósiles. Ahora, ¿cómo es que vamos a poder hacer ese cambio? Pues recapacitando y proporcionando formación continua. Sabemos que no solamente dependemos de la recapacitación y de la formación continua, sino que también tenemos que pensar en cómo generamos nuevos puestos de trabajo, de una manera que toda esta evolución sea apropiada para todos. Y sí, muchas gracias. Y nuevamente volvemos a tocar el punto de la recapacitación y de la formación continua. Nuevamente es reiterativo en todos estos temas que venimos discutiendo. Balbina, quisiera preguntarte rápidamente sobre esta movilización de los recursos para poder hacer esta transición. ¿Cómo es que la comisión planea hacer esto? Muchas gracias, Virginia. He escuchado con detenimiento a los otros invitados en el panel y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y creo que desde el punto de vista de la Unión Europea, el punto de partida es compartido también.
este proceso de transición no se trata solamente de carbón, no solamente se trata de energía, es un escenario mucho más complejo. Tenemos que pensar en todos los grupos vulnerables, en los niños, en los jóvenes, en las personas de tercera edad, en los sectores que tienen una economía intensiva, dependientes de carbono. Hay muchos aspectos en realidad en este proceso que podríamos discutir y claro, tenemos el tiempo limitado, pero ahora para nosotros el factor de éxito, lo que es muy importante es identificar los territorios que serían los más afectados por este proceso de transición. Y estamos interesados en hacer una práctica bastante desafiante. Hemos discutido con los Estados miembros y hemos identificado junto con ellos cuáles son estas regiones que tienen una necesidad más urgente de recibir este apoyo. Y tratar de determinar cuál sería el procedimiento para aplicar este fondo, empezando por ellos. Hemos solicitado a los Estados miembros que preparen para estas regiones lo que hemos denominado unos planes de transición territoriales. Y estos planes esperamos que describan la estrategia para cada territorio específico y cómo se pueden ir eliminando las actividades que son contaminantes, cómo es que ellas pueden transicionar a estas actividades más limpias y cómo reducir las consecuencias adversas de esta transición. En realidad, ellos tienen que demostrar que la transición es posible. El Estado miembro tendría que incluir cómo es que se les va a proporcionar apoyo a esta región específica, solamente para que empiecen a pensar a nivel regional en cómo es que se van a implementar en la práctica estas actividades. Todo esto va a estar contenido en el plan y el plan será el punto de partida para este proceso y por supuesto el plan será aprobado por la Comisión Europea y constituirá la base de posteriores desarrollos dentro del territorio. Será, por lo tanto, bastante útil para todos los actores dentro del territorio tener una estrategia clara, ver cuál es la estrategia y cómo es que se van a ir eliminando determinadas actividades para ser sustituidas por otras dentro de cada región. Y yo creo que esto es bastante útil dentro del enfoque. Ha sido bastante beneficioso para nosotros en la Comisión Europea, pero también para las regiones respectivas, para los actores involucrados. El hecho de contar con estas directrices, con estas pautas, porque así sabemos qué es lo que vamos a esperar. Muchas gracias, Balbina. Hay un poco ruido. Sabemos que estás en una área abierta, así que me disculparás, pero te voy a silenciar. Muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido muy interesante. Esperamos poder hablar un poco más en detalle sobre cómo funcionan estos planes en la práctica y la implementación. En un momento regresaremos a ello. Pero quisiera también darle a Enrique la oportunidad de presentar y nuevamente quisiera que pienses en cuáles serían los factores de éxito principales para poder movilizar estos recursos de una manera efectiva. Gracias. Creo que uno de los factores claves, esta promesa de la transición justa es que sea creíble y que sea posible implementar. Creo que de manera específica en Argentina hay una compañía que ha cambiado, yo diría, mm, casi toda la cartera energética a energía renovable. Incluso las plantas de petróleo han pasado por todo un proceso de reasignación
de empleados, los han recapacitado para que trabajen en esa nueva industria energética o en otras áreas del país. Esas son las opciones que les han proporcionado. Pero ¿cuál ha sido la razón por la que o el factor que les ha permitido el éxito en esta compañía? Y esto ha sido que en realidad ellos demostraron que funcionaba, que los salarios iban a ser mejores, que las condiciones iban a ser mejores. Y eso hizo que todos se involucraran y se comprometieran, incluidos los sindicatos. De esa manera consiguieron que todos se comprometieran y participaran. Y yo considero que eso ha sido uno de los factores claves. Ahora, la razón, el motivo detrás de todo ello fue el cambio en las inversiones de la compañía debido a las actividades que estaban realizando y que se demostró que iban a ser más rentables en el futuro. Por lo tanto, todos estos factores, todas estas consideraciones permitieron que los actores involucrados se más garantía, de saber que esto funcionaba y que iban a tener más apoyo. Ahora, cuando hablamos a un nivel gubernamental, creo que hablamos acá de dar o transmitir señales claras. En nuestra economía funcionamos mucho con señales y es importante mantener estas señales. Hay que transferir señales de que si vamos a hacer un cambio, ese cambio va a realizarse con el apoyo, con el financiamiento, con las condiciones que sean necesarias. Y todo eso puede llevarnos a otros escenarios, por ejemplo, cómo el mercado está cambiando a nivel global. Y todos estos componentes tienen que ser tomados en cuenta dentro del escenario, porque eso es lo que va a finalmente darte el apoyo que tú necesitas de todos los actores. Si tú no tienes a los actores involucrados, los empleados, los sindicatos, las autoridades, va a ser muy desafiante. Y claro, debido a que el mercado funciona en base a señales, si no lo consigues, lo que vas a tener es más bien personas que se alejen de este objetivo. Si no tienes la aceptación de este cambio, lo que va a ocurrir es que vas a empezar a perder a estos actores, las inversiones van a ver más las vulnerabilidades que los beneficios, y entonces sin estas inversiones el plan no funcionaría. Yo creo que es importante considerar estos dos lados de la moneda para poder conseguir éxito en la movilización de fondos. Totalmente de acuerdo. Lo hemos visto en algunos mercados que precisamente no han conseguido avanzar precisamente porque las partes no estaban involucradas. Y lo que mencionas respecto a los sindicatos y a los empleados definitivamente es algo que puede ser determinante. Esperamos poder seguir tocando este punto en las próximas discusiones. Como ya les dije anteriormente, me gustaría entrar un poco más detalle, Balbina, me dio mucha pena, pero desgraciadamente el señor Rastogi no se sentía muy bien y tuvo que dejar la reunión. Le deseamos que se mejore y esperamos tener la oportunidad en otro momento de hacerle más preguntas. Y pasemos a ti, Balbina, por favor. Quisiera preguntarte que seas un poco más específica sobre un ejemplo de un proyecto exitoso de en los que hayas apoyado, los que hayan apoyado la comisión con el fondo de transición. Un ejemplo específico? Claro que sí, Virginia. Como dije anteriormente, tenemos muchas medidas que se pueden encontrar que demuestran la diversificación de las actividades económicas que hemos venido promoviendo. Cuando empezamos la implementación estamos en la etapa de implementación del fondo, entonces no te podría dar un ejemplo de todos los Estados miembros. Bueno, primero porque no tenemos el tiempo, pero principalmente porque estamos en la fase inicial.
Estamos en la etapa en la que los Estados miembros y las regiones tienen que elaborar sus planes, conversar con los actores, cuáles son las ideas, cuáles son los proyectos que tienen. Y en algunos países este proceso está avanzado un poco más que otros. Y para darte una idea del tipo de inversiones, por ejemplo, podría mencionarte un proyecto que para nosotros es muy importante. Es un proyecto que es desarrollado en Estonia y que recibió el financiamiento del Fondo de Transición. Esto empezó en el 2002. Este proyecto fue seleccionado en el 2022 para recibir el apoyo del fondo, y el apoyo que se le va a dar es inversión para la construcción de una fábrica en una región de Estonia, cerca de una ciudad que se llama Narva. La compañía va a manufacturar materiales magnetos, imanes y baterías. Y esta fábrica va a crear 1,000 puestos de trabajo en esta región. Y el aporte del fondo ha sido de más de 18 millones de euros. Por supuesto, la inversión total es mucho mayor, pero este ha sido el aporte que hemos dado por el momento. Ahora, otros ejemplos de inversiones, por ejemplo, te puedo mencionar el de Eslovaquia. Es en una región de este país específica. Se ha dado el apoyo para un proyecto. Está justo en el proceso de selección y es para una planta de calentamiento geotérmico. Vamos a proporcionar 56 millones de euros y vamos a financiar esta planta de calentamiento que reemplazará la fuente de calentamiento de la red existente que tiene el distrito, que es en base a carbón, y va a ser reemplazada por este sistema de energía geotérmica. Estamos hablando de casi 100,000 familias que se van a beneficiar, y las emisiones, se va a hacer un ahorro de 50,000 emisiones al año. Estamos muy emocionados con este proyecto. Y luego también puedo compartir con ustedes el ejemplo de un proyecto pequeño, y creo que también vale la pena mencionar porque es muy innovador. Eso fue en los Países Bajos y otorgamos como 700,000 a un startup que se llama Conc 3D. No es fácil pronunciar. Lo que ellos van a hacer es que ellos han inventado y van a producir equipos, materiales, pantallas tridimensionales para la construcción. Y van a generar puestos de trabajo para los refugiados de Ucrania. Y con este proyecto van a contribuir a la descarbonización en la región. Y también hay una capacitación que va a ser proporcionada por la Universidad Técnica de la región para los trabajadores de esta startup. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo estamos tratando
de aportar con esa transición en los diferentes rincones de Europa. Muchísimas gracias. Qué bueno es escuchar estos proyectos en la vida real, en la práctica que ya están funcionando, y sea con startups o con empresas más grandes. Es muy bueno saber que incluso también proporcionan apoyo a los startups. Y este proyecto en Estonia, por crear 1,000 puestos de trabajo, me parece buenísimo. Y bueno, esperemos que en un año pueda compartir con ustedes mucho más sobre eh, proyectos que generan aún más puestos de trabajo o que de estos mismos proyectos que están incluyendo a más empleados aún como parte de su proceso. Excelente. Lo que hemos escuchado en la red de la coalición Under Two, y de los profesionales y los funcionarios gubernamentales en todas las regiones del mundo, cuando los escuchamos sobre estos procesos de transición justa y cómo intervienen efectivamente factores como la creación de puestos de trabajo, los cambios, los nuevos empleados. No, definitivamente todo lo que nos digas va a ser muy interesante y sobre todo inspirador. Como siempre, ustedes saben que hay una pregunta relacionada con los desafíos. Queríamos escuchar, eh, sab- sabemos que no ha habido funcionar, este fondo no tiene mucho tiempo, pero ¿cómo ven los desafíos en la región o de los que han venido pudiendo enfrentar hasta ahora? ¿Cómo los han tratado? Quizás en el desarrollo de los planes que nos comentaste anteriormente, o quizás en el acceso. Bueno, creo que los retos son distintos según las regiones. Y por eso es que tenemos este enfoque muy específico en el fondo para ver qué exactamente es lo que está pasando en cada uno de los lugares y en qué tipo de cosas podemos proporcionar apoyo como Comisión Europea. Porque los retos del proceso de transición justa quizás son demográficos, pueden ser económicos, sociales, ambientales o quizás todos a la vez. O quizás algo que sea más específico en una región en particular. Por eso es que tenemos los planes de transición justa territoriales para identificar cada uno de estos desafíos. Y te puedo dar 3 ejemplos también de las regiones donde la ayuda a nivel de la Unión Europea ha ayudado a través de la plataforma de transición justa. Hemos trabajado en Suecia, que ahora está en problemas por las lluvias. Hay muchas personas buscando trabajo en todas partes y queremos atraer trabajadores para la economía verde que se está desarrollando en este lugar. Y también tenemos problemas respecto al hecho de que esto está muy, muy al norte, en donde el clima no es el más atractivo o el más benévolo, y esos son distintos retos que enfrentamos. Así que los escuchamos a través de la plataforma de transición justa para efectivamente ver cómo lidiar con estos distintos temas. Primero conversamos con las autoridades regionales y las municipalidades en la ciudad de Alepto y también hemos hecho análisis del mercado laboral regional y desarrollamos colaboraciones también con otras regiones de Suecia y de afuera. Y hemos conversado también con las distintas autoridades. Hemos logrado que ellas generen un informe con las formas de selección y las
regiones de colaboración y tenemos una especie de estudio o ejemplo de estudio de caso de los aprendizajes. Luego implementamos un taller para 5 desarrolladores de políticas y preparamos material para un manual, para una conferencia mucho mayor donde pudieran presentar sus resultados y así hacer el contacto inicial con otras regiones colaboradoras. Luego tuvimos la ayuda de las autoridades para hacer seguimiento, pero incluso para esto tuvieron que establecer el primer contacto, porque efectivamente hay una tasa muy alta de desempleo en estas regiones y no tenemos aún suficientes personas para cubrir los trabajos verdes. Hay otro territorio en Chequia, en una ciudad que enfrentó un distinto reto, la falta de visión hacia el futuro. Tienen un clúster minero muy fuerte y ahora han tenido que desarrollar distintas campañas dentro de la región para encontrar nuevamente su propia identidad, pues se identificaban como mineros. Así que los hemos ayudado a desarrollar proyectos y también con mayor participación de distintos actores. Hemos generado una cartera de buenas prácticas y también hemos propuesto distintas soluciones de transición justa para la región. Hemos hecho campañas de marca y hemos identificado a través de nuestros expertos de la plataforma de transición justa diferentes fortalezas para esta región. También organizamos eventos más grandes en donde distintos actores pudieron reunirse y conversar a nivel regional, nacional y presentaron distintas propuestas a la Comisión Europea. Así entonces, ellos han desarrollado su propia estrategia regional. Así que van a crear una marca para su propio territorio. Wow, es fascinante escuchar esto de crear una marca para tu territorio. Sí, y todo eso, lo que te acabo de explicar justamente para ti y para todos los participantes, todo esto está disponible. Las lecciones más importantes de las estrategias, todo está en nuestra página web y voy a colocar el link en el chat. Sí, por supuesto, por favor. Si están interesados en más detalles, básicamente publicamos todo acá. La intención también es diseminar todo el conocimiento. Fantástico. Bien, voy a seguir porque tenemos un par de preguntas, de hecho, en el chat, pero no las vamos a ver ahora, las vamos a cubrir más adelante. También quiero dar por unos minutos con Enrique. Vamos a ir ah, al detalle con él antes del cierre. Enrique, contigo queríamos hablar un poco acerca del concepto de esta iniciativa que se llama Asociaciones para una transición energética justa. Es algo que queremos explorar mejor contigo y bueno, también si nos puedes dar un poco de contexto para todos los que estamos conectados. La pregunta en sí es, ¿qué pueden aprender los países latinoamericanos de las asociaciones para una transición energética justa, para movilizar los recursos de manera efectiva para su propia transición en base a experiencias de otros países que han participado o lanzado asociaciones para una transición energética justa? Por ejemplo, en Sudáfrica, en Indonesia, en donde justamente estuvimos preparando una sesión. ¿Nos hablas un poco de eso? Claro que sí, por supuesto. Gracias, Virginia, por la oportunidad. En el 2021-22, las asociaciones para una transición energética justa, o JETPIS, como se llaman, estaban emergiendo. Sudáfrica fue, de hecho, el primero que actuó al respecto de este acuerdo, que son acuerdos bilaterales normalmente, en donde uno o unos cuantos países que apoyan planes para una transición energética justa. Me parece que estos planes, como señal política,
son muy, muy importantes. Por lo menos en la comunidad climática fueron muy bien recibidos, muchísimas expectativas de qué puede significar todo esto. Sé que hay personas de Sudáfrica en la llamada y quizás ellos sepan mucho más de lo que yo estoy a punto de decir, pero básicamente con respecto a Sudáfrica, las dependencias, sé que hay un nivel muy, muy elevado con respecto a estos planes, porque cada vez que hablamos de transición justa, normalmente hablamos acerca de proyectos pequeños, de algo que está pasando de manera lateral, algo que pasa por debajo del radar. Y estas asociaciones para una transición energética justa generan otro nivel de atención, llega a un nivel político mucho más elevado, porque en Sudáfrica estamos hablando de 20 millones de dólares. Este número es bastante atractivo para cualquier gobierno. Lograr obtener ese tipo de apoyo para generar programas y para ayudar a desarrollar esta transición energética justa. Así que en este sentido, la asociación o una asociación para la transición energética justa es muy atractiva, trae dinero, trae atención, pero tiene que hacerse bien. Por el otro lado, hay muchos colegas que están muy preocupados con respecto a cuál es el plan de transición energética justa de Sudáfrica. Básicamente porque gran parte de esos 20.000 millones de dólares son una deuda, no son fondos, no es una subvención, es una deuda. Y eso es una gran cantidad de dinero. Así que esos detalles también son importantes. Curiosamente, en Latinoamérica no tiene ningún plan de transición energética justa. Asociaciones, perdón, ninguna asociación para una transición energética justa. Me pareció que Argentina quizás pueda ser uno de esos primeros países en uno de esas reuniones que me invitaron en Alemania hace un par de años. Parecía, pero no sucedió. Por supuesto, en mi país, en Argentina, es un país que no maneja bien las deudas, en especial en los últimos años. Cada vez que hablamos de deuda, es genera retos, desafíos, solamente por el hecho de que es otra deuda. Y eso también se aplica a muchos otros países de Latinoamérica. Hay varios países latinoamericanos que no quieren endeudarse más, en especial con las instituciones financieras tradicionales o con algún otro país desarrollado, lo cual es un reto en sí. Entonces, con respecto a qué podemos aprender de esto, es que sí, es un gran empuje político, es un gran impulso, eh, pudiera efectivamente generar un impulso dedicado, específico, y se puede generar la oportunidad de hacerlo bien. Porque cuando tienes esta contradicción de una transición justa en general, sea energética o no, tiene que ser local, tiene que ser específica de la región, del lugar, tiene que ser con las personas, con los involucrados, con los trabajadores. Y esto es algo que tienes que apoyar. Sin embargo, necesitas el apoyo del nivel más alto políticamente hablando para poder tener las condiciones de dar este apoyo y para que estos planes se desarrollen bien. Entonces, realmente tiene que ir de arriba abajo, de abajo arriba, para poder hacerlo bien. Escuché que potencialmente Colombia esté ya desarrollando planes para una transición energética justa. Creo que ya lo tienen en su radar. El gobierno de Petro es sumamente vocal con respecto a salir de los combustibles fósiles, de hacer una transición justa, y es un gran reto para el gobierno de Colombia. Y él realmente está hablando proactivamente de ir soltando y dejando los combustibles fósiles. Es algo que a nosotros como activistas nos encanta, pero a la vez tenemos que pensar de cuál o con qué vas a reemplazar esos ingresos, cuál va a ser el proceso y el cronograma
para efectivamente hacer este cambio, esta transición. Y eso, para hacer eso, sería de muchísima utilidad tener un plan de transición energética justa. Eh, Esto sería una señal de que lo estás haciendo bien, podía darle tranquilidad a las personas de que van a seguir teniendo un ingreso de alguna manera y que efectivamente vas a tener también el dinero necesario para apoyar todo el proceso. Entonces, con respecto a potencial, hay una gran cantidad de potencial, mucho potencial, es muy útil, de hecho es muy lindo hacerlo, pero los detalles son los que tenemos que considerar, porque el gobierno de Petro también es un gobierno que tiene fuertes narrativas con respecto a deudas internacionales y la necesidad de reformar el sistema financiero internacional. Así que esto, bueno, queda por ver, pero nuevamente sería bueno asegurarnos de que Latinoamérica pueda aprender de todas estas iniciativas que ya se han dado en Indonesia, en Sudáfrica, si no me equivoco, Tailandia y Senegal también están en esa trayectoria y de hecho India, por ejemplo, lo rechazó porque ellos no querían generar más deuda. Entonces, estas son las cosas que tenemos que considerar cada vez que vemos las asociaciones o consideramos generar una asociación para una transición energética justa, que me parece que será de muchísima utilidad para nuestros países en Latinoamérica, pero tenemos que hacerlo bien. Gracias, Enrique, por este análisis. Es sumamente interesante e importante con respecto a esta conversación. ¿No? Justamente estamos trayendo perspectivas de distintas partes del mundo. Y sí, tenemos efectivamente personas del gobierno de Indonesia conectados. Creo que ya estamos casi con el tiempo, así que me gustaría hacer una pregunta final a ambos. Lo comenzamos a ver el chat o si alguien quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta, por supuesto, por favor, están invitados. Balbina, empezamos contigo para esta primero. Ahora, viendo hacia adelante en este año 2024, ¿qué podemos esperar con respecto a acciones para la transición justa? En especial, cuando el nuevo acuerdo se trata de ir dejando carbón, petróleo, gas. ¿Cómo se ve el futuro desde el lado de la Comisión Europea? Bueno, con respecto a la Comisión Europea, nuestros esfuerzos continúan para generar una transición energética justa dentro de la Unión Europea. Vamos a seguir apoyando a todas las regiones que tienen distintas fortalezas a través del Fondo para la Transición Justa y a través de otro tipo de financiamientos, que son distintas fuentes de apoyo para la transición energética y también para resiliencia y recuperación. Hay estados miembros que actualmente están enfrentando situaciones difíciles, hay crisis energéticas relacionados con la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, todas estas tendencias, todos estos planes están implementando. Si queremos acelerar el impacto, tenemos el apoyo disponible y nos estamos enfocando en la implementación de dicho fondo. Impulsamos a las autoridades regionales a que seleccionen buenos proyectos en las distintas regiones. Así que esperamos que para el final de este año logremos haber gastado una gran cantidad de dinero, bien invertido, bien gastado en distintos planes por el estilo, porque parte de este dinero del Fondo para la Transición Justa tiene que utilizarse antes del 2026 y no tenemos mucho tiempo. Pero pensamos bien antes de generar el siguiente presupuesto. Así que necesitamos apurarnos, la verdad. A la vez, tenemos que apoyar
proyectos relevantes, importantes. Así que sí, en la comisión seguimos recolectando incluso información de los distintos participantes. La dirección general de donde vengo es responsable de distintas políticas y hay personas específicas dedicadas que trabajan en distintos estados miembros. Trabajan día y noche para ayudar a las distintas autoridades en cada región, en cada lugar, para que puedan implementar y utilizar este financiamiento de la manera más adecuada. También tenemos actores clave en todo el proceso en general. Gracias, Balbina. Vamos con Enrique. ¿Alguna reflexión que deberíamos esperar este año? ¿Cómo ves este año considerando ah, cómo en la COP28 se consideró la transición energética justa? Bueno, me parece que tendríamos que ver esto en distintos niveles. No podemos ignorar que este año es muy retador. Hay muchos conflictos en todas partes del mundo que normalmente impactan la situación energética. Hemos visto cómo los distintos conflictos han cambiado, impulsado distintas crisis y cómo los países se están readaptando a esto. Las buenas noticias en medio de todo este caos y situaciones desafortunadas es que muchos países que no dependían del petróleo y el gas tuvieron una mayor resiliencia. Y esto es algo que deberíamos considerar. Si sacamos ese bajo nivel de dependencia del contexto, podemos comenzar a pensar en cómo esto pudiera ser más bien un impulso para redireccionarnos a los renovables, para que se dé la transición. Por otro lado, tendremos elecciones en muchos países importantes. Es cierto, es un super año de elecciones. Así es. Así que el escenario político quizá cambie mucho en los meses que están por venir. Y eso es algo que tenemos que considerar. Tenemos que comenzar a pensar cómo y si la transición justa va a ser incluida en las campañas políticas, en las plataformas. Cada uno de los candidatos considera esto o no. Por supuesto, después del 2024, la arena política será muy distinta. Y también eso va a cambiar la forma de cómo nos acercamos a la transición justa. ¿Cuál será nuestro enfoque? Ahora, con respecto a la COP, tenemos que saber y celebrar que por primera vez tenemos un mensaje muy claro de que la era de combustibles fósiles tiene que llegar a su fin. Por supuesto, cada vez más compañías e incluso gobiernos van a tratar de sacar el mayor provecho posible mientras puedan, ¿no? De esta industria. Y esa es una situación en donde todo el mundo ha logrado reconocer que esto debe terminar. Así que tenemos que sacarle mayor provecho ahorita, lo cual, bueno, es un poco desafortunado, no es lo que me gustaría ver. Ah, es un punto de vista muy de negocios, pero a la vez es algo que tenemos que también considerar, porque este es el punto, este es el momento en el que cada vez tenemos que pensar más en una transición justa, porque la parte justa es cada vez más pequeña a medida que nos aceleramos hacia la transición. Siempre hablamos de la década crítica y a medida que te vas acercando al 2030, la parte justa se ve cada vez más pequeña, se menciona cada vez menos. Y esto es algo que todos los que estamos involucrados en esto y que im- hacemos gran parte del trabajo, tenemos que seguir impulsando, porque es importante incluir y desarrollar la parte justa de la transición, dar oportunidades, demostrar las distintas tendencias y cómo
esto genera beneficios. Así que sí, el 2024 va a tener sus retos, pero tendremos también distintas oportunidades para resaltar la importancia de lo justo de la transición energética. Gracias, Enrique. Sé que también eres un experto en negociaciones climáticas, así que me imagino que puedes hablar de esto por horas y yo te escucharía, la verdad. Con esto, Balbina justamente acaba de responder a una de las preguntas que le hicieron en el chat. Así que sí, vamos a darle a las personas a ver si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a alguno de nuestros invitados del día de hoy. Pueden abrir su micrófono y pueden hacer la pregunta en el idioma de su preferencia. Bien, a medida que van entrando las preguntas, por acá vi una pregunta nuevamente para ti, Balbina, más acerca de si hay algunas aspiraciones de que el fondo invierta más allá de sus fronteras o de que apoye algún tipo de coordinación o cooperación con el sur global. Gracias. Justamente contesté un poco esa pregunta porque en nuestra dirección tenemos una política para los Estados miembros de la Unión Europea. Este financiamiento es para todos los países que son miembros de la Unión Europea, pero hay otras direcciones que sí desarrollan cooperación fuera de la Unión Europea. Y lo que hacemos a través de la plataforma para la transición justa es tratar de vincular a los distintos actores. Así que no lo hacemos directamente, pero tratamos de compartir el conocimiento y darle acceso al conocimiento de distintas fuentes de financiamiento para que obtengan inspiración y para que también compartan su experiencia. Por ejemplo, organizamos una conferencia, una sesión internacional con distintos oradores de distintos países y pueden hacerle seguimiento a estas sesiones. Como dije antes, todo queda publicado en nuestra página web de Transición Energética Justa. También tenemos asistencia técnica en el campo. Está cubierto por el Fondo para la Transición Energética Justa. Así que podemos darles el apoyo de estos expertos que estén en algún país cercano. La pregunta con respecto al sur, bueno, quizás no sea relevante para este tipo de participantes, pero tratamos de compartir lo más que podemos a través de la plataforma. Muchísimas gracias por esa respuesta. Tenemos más información también por el chat si quieren saber más. Sí, hemos llegado ya entonces al final. Quería agradecer a nuestros invitados por tomarse el tiempo de prepararse y estar con nosotros. Me imagino que en realidad ustedes tienen múltiples sesiones, así que gracias nuevamente. Solo para ya culminar y cerrar, fue muy interesante traer distintas perspectivas del sur y norte globales y creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa, para que la transición energética sea exitosa, tiene que hacerse de una manera justa, incluyendo las disparidades económicas y sociales. Y esta parte de justa, efectivamente, ya no puede seguir siendo más pequeña. Al contrario, tenemos que ampliarla, agrandarla y darle más importancia. Así que muchísimas gracias. Nosotros, bueno, el, esto es parte de nuestros proyectos de la coalición de Under Two, trabajando con The Climate Group. Así que si tienen cualquier idea, apoyo, cualquier cosa interesante que crean que pueda contribuir a este trayectoria de cambio o de transición, escríbanos. Ahora simplemente queremos pues avisarles que el siguiente webinar, la siguiente foro
que se va a dar a finales del mes siguiente. Como dije antes, es acerca de un tema sumamente importante, relevante. Todos han hablado de eh, generación de capacidades, fortalecimiento de capacidades. Así que muchísimas gracias por las invitaciones. La invitación les va a llegar pronto al correo. Solo quiero que sepan que va a haber una encuesta que va a salir en pantalla cuando se vayan, ¿no? Es bien breve, es un poco para saber qué tal fue, qué les pareció y qué cosas podemos mejorar. Les quiero pedir también que por favor todos enciendan su cámara. Quiero tratar de tomar una fotografía de todos los que estamos aquí. Es nuestra manera de despedirnos. También pueden abrir su micrófono y despedirse a medida que vayamos cerrando la sesión. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a ustedes, Enrique y Balbina. Les deseamos un excelente día. Gracias, gracias, un placer. Chao a todos.